Saludos a todos y bienvenidos a este espacio de reflexión. Gracias a todos los que veis estos vídeos, escucháis estos audios. Gracias a todos los que comentáis a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. Gracias a los que escucháis también estos espacios a través de Spotify, iVoox. Gracias también a los que nos enviáis WhatsApps o mensajes de Telegram. Tenemos grupo de amigos en Telegram, amigos de Radio Solidaria, por si te quieres unir. Es un grupo abierto para todos. Siempre que quieras puedes dejar tu comentario, tu reflexión. Muchos nos habéis preguntado si tenemos grupo de WhatsApp. Por ahora no lo tenemos, ya que la privacidad de WhatsApp y de Telegram es muy diferente. Por eso estamos primero en Telegram. Desconocemos si en un futuro tendremos grupo de amigos en WhatsApp. Pero sí, nos animamos en algún momento. Por supuesto, os vamos a avisar a través de este canal y a través de redes sociales. Bienvenidos a esta sección de personajes bíblicos. Otro paréntesis breve. Tenemos página web de personajes bíblicos. Estamos publicando todos los personajes bíblicos que tenemos en el canal. Los estamos publicando en personajesbiblicos.com. Si este fin de semana o en cualquier otro momento quieres escuchar una serie de personajes bíblicos, a través de la página web hay más información. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Te suena familiar este versículo? Salmo 14, verso 1. La Biblia tiene mucho que decir acerca de los necios. La definición bíblica tiene la dimensión de alguien que hace caso omiso de la palabra de Dios. La Biblia enumera muchas características de una persona así, a menudo contrastándola con alguien que es sabio, haciendo una diferencia entre el necio y el sabio. Eclesiastés capítulo 10, verso 2 dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Un necio es aquel cuyo corazón descarriado se vuelve continuamente hacia la necedad. Podríamos decir que el que comete pecado es necio. Proverbios capítulo 26, verso 11 dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Podríamos decir que los necios no aprenden sus lecciones de los errores que cometen. Continúan haciendo las mismas tonterías una y otra vez. Y después viene la destrucción. Muchas veces nosotros somos necios. Yo en muchas ocasiones me he comportado como un necio. Hemos dicho que el que comete pecado, el que cae una y otra vez en el mismo pecado, es necio. ¿Cuántas veces hemos caído nosotros en los mismos errores? Cometemos los mismos fallos de siempre. Cometemos los mismos pecados de siempre. Nos volvemos necios. Necio porque caemos, nos levantamos y volvemos a caer. Hay un refrán popular muy conocido que dice que el hombre el ser humano es la persona que más cae, ¿no?, en el mismo error. Tropieza con la misma piedra. Algo parecido dice. Y es verdad. Salomón, a través de los Proverbios, en el capítulo 26, verso 11, dice: como perro que vuelva a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Es curioso que lo diga Salomón, cuando él sí que fue necio, al tener tantas mujeres que le apartaron del Señor. Todas esas mujeres que tenía Salomón, todas esas concubinas, tenían sus dioses. Y el hombre, en esa época más sabio del mundo, nos está aconsejando a nosotros lo que tenemos que hacer. Es curioso, ¿verdad? Te quiero presentar una lista de algunas características de un necio. Y esto lo puedes ver en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, verso 22, habla del necio que odia el conocimiento. Proverbios capítulo 18, verso 2 dice que el necio no se complace en entender.
Proverbios capítulo 10, verso 23 dice que el necio disfruta de los planes perversos. Y por último, Proverbios capítulo 12, verso 23 dice que el necio proclama necedades. Proverbios capítulo 15, verso 5. El necio desprecia la disciplina de los padres. En estos días, en la serie de los 10 mandamientos, hemos presentado el mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. El que no honremos a nuestros padres hace que seamos necios. Y aquí Salomón está diciendo que el necio desprecia la disciplina de los padres. El necio habla perversidad. El necio es irascible. El necio se mete en problemas con su soberbia. El necio se burla del pecado. El necio es engañoso. Proverbios capítulo 15, verso 20 dice: el necio desprecia a su madre. Un hijo necio trae tristeza a sus padres. Proverbios capítulo 17, verso 25 y Proverbios capítulo 19, verso 13. El hombre necio comete inmoralidad sexual. Proverbios capítulo 6, verso 32. Hemos estado hablando del hombre necio, pero ahora dice la mujer necia derriba su propia casa. Proverbios capítulo 14, verso 1. Estas son características de los necios, y Salomón en su libro de Proverbios lo menciona. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Hermanos, que no lleguemos a este punto. Que no lleguemos a este punto de decir: Dios no existe. Le he buscado en oración, he clamado a Él y no he obtenido respuesta. Muchos son necios porque clamarán a Dios y Dios callará. La máxima descripción de un necio es aquel que dice: no hay Dios. Se ha corrompido hacia obras abominables. No hay quien haga el bien, dice el salmista David, Salmo 14, verso 1 en adelante. Aunque los necios pueden optar por volverse sabios prestando atención a los sabios consejos y aplicándonos, la Biblia advierte contra asociarse con necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios, podríamos decir, necio será, ¿no? Pero aquí la palabra dice: mas el que se junta con necios será quebrantado. Hay una distinción importante entre lo que dice la Biblia de necio y la palabra que usó Jesús. Mateo capítulo 5, verso 22. El término raca, que es el término que usó Jesús, dicho desde un corazón de desprecio, insinuaba una absoluta inutilidad. Jesús no estaba diciendo que no podemos llamar tonterías a las decisiones de otro, pero llamar a alguien raca era decir que esa persona estaba fuera del alcance de Dios y por lo tanto condenada para siempre. Y en el contexto de las palabras de Jesús, Mateo capítulo 5, verso 22, dice lo siguiente: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Palabras de Jesús. Para decir necio a un hermano o hermana, en ese día era el equivalente a decir maldito seas. Eso es lo que estaríamos diciendo hoy en día. No tenemos el poder ni el derecho de condenar a nadie al infierno. Esa posición de juicio pertenece solo a Dios. Un cristiano nacido de nuevo no puede ser condenado porque él o ella ha sido comprado por la sangre de Cristo. Sin embargo, podemos y debemos hacer todo lo que podamos para volver el corazón de aquellos que muestran necedad hacia la sabiduría. Posiblemente salvar sus vidas y su alma. No que los vamos a convertir nosotros, eso lo hará Dios, pero sí predicarles el Evangelio. Sí volverles de esa necedad, porque el que desprecia, desecha a Dios, es necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios.
Tanto el Salmo 14 como el Salmo 53 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay personas que dicen que estos versículos significan que los ateos son tontos, es decir, no son inteligentes. Podríamos decir que un necio es un ateo. Y en este caso estamos hablando de la parte espiritual. Sin embargo, ese no es el único significado de la palabra hebrea traducida como necio. En este texto la palabra hebrea es Nabal. Curiosamente, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un personaje que se llama Nabal. Y curiosamente Nabal actuó como un necio ante el rey David, ante su esposa Abigail. En este texto la palabra hebrea Nabal se refiere a una persona impía que no tiene percepción de la verdad ética o religiosa. El significado del texto no es las personas sin inteligencia no creen en Dios. Más bien el significado del texto es los pecadores no creen en Dios. En otras palabras, es una cosa mala negar a Dios. Y la negación a Dios o la negación de Dios a menudo va acompañada de un estilo de vida malo, de pecado. Si sigues leyendo el versículo, continúa enumerando características de los irreligiosos. Se han corrompido. Está hablando de necios, de pecadores. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El Salmo 14 es un estudio sobre la depravación universal de la humanidad. Y curiosamente, hace miles de años, David lo escribía en este salmo. Y hoy en día lo estamos viendo en nuestra sociedad. La depravación que está viviendo la humanidad hoy en día es terrible. ¿Por qué dice el necio en su corazón no hay Dios? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? Esta pregunta la podemos relacionar con esas personas que dicen ¿dónde está Dios cuando le necesito? ¿Dónde está Dios en los momentos de guerra, en los momentos de hambre? ¿Dónde está Dios en los momentos de crisis económica? ¿En los días de enfermedad? Muchos ateos son inteligentes, hay que ser sinceros. No es la inteligencia o la falta de ella lo que lleva a una persona a rechazar la creencia en Dios. Es una falta de justicia lo que lleva a una persona a rechazar el creer en Dios. Hay muchas personas que no se oponen a la idea de un creador, siempre y cuando ese creador se ocupe de sus propios asuntos y los deje en paz. Es decir, las personas quieren un Dios a su medida, un Dios que no le diga lo que tiene que hacer, un Dios que no les corrija, un Dios que les permita, que les conceda todo. Lo que la gente rechaza es la idea de que hay un creador que demanda moralidad de su creación. En lugar de luchar contra una conciencia culpable, hay personas que rechazan la idea de Dios por completo. Y el Salmo 14, verso 1, llama a este tipo de persona necio. La persona que rechaza a Dios es necia. Tú y yo, si rechazamos a Dios, somos necios. El Salmo 14, verso 1, este versículo dice que negar la existencia de Dios se está basando en el deseo de llevar una vida mala. No quiero creer en Dios porque no quiero después asumir esas consecuencias. Quiero vivir libre, quiero hacer lo que quiera, sin tener que ir luego ante Dios a decirle. Hay varios ateos prominentes que han admitido la verdad de esto. Hay ateos que han admitido abiertamente que el deseo de evitar las restricciones morales fue una motivación para ser incrédulos. Esto lo dijo Aldous Huxley. El necio niega la existencia de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La creencia en un ser divino va acompañada de un sentido de responsabilidad ante ese ser.
Entonces, para escapar de la condenación de la conciencia, que en sí misma fue creada por Dios, algunos simplemente niegan la existencia de Dios. Se dicen a sí mismos, no hay un supervisor del mundo, no hay día del juicio. Es curioso que nadie cree en Dios. Dicen que Dios no existe, pero creen en Satanás. ¿Cómo es esto? Que alguien me lo explique. Hay personas que no creen en Dios. Hay personas que dicen que no hay día del juicio, que no hay que arrepentirse. Hay personas que quieren vivir como les place. Un corazón impío y pecador niega a Dios. ¿Por qué? Porque dice en su corazón que no hay Dios. Hay personas que intentan convencerse de que Dios no existe. Y eso es imprudente. Y eso es actuar con necedad. El punto de dice el necio en su corazón no hay Dios es que es un corazón impío. Es un corazón pecador. Es un corazón que niega a Dios. La negación del ateo va en contra de mucha evidencia de lo contrario, incluida su propia conciencia y el universo en el que vive. Y no quiero hablar de este científico, Stephen Hawking, que ya tenía lo suyo. Dice el necio en su corazón no hay Dios para vivir libre de restricciones morales. Y por cierto, Stephen Hawking no creía en Dios porque estaba enfermo. Seguramente porque clamó a Dios y Dios a lo mejor no respondió a esa oración. Hay muchas personas que no creen en Dios porque han orado y Dios no ha respondido. Señor, te necesito, estoy enfermo, ayúdame. Y el Señor en muchas ocasiones no responde. ¿Qué hace esa persona? Negar a Dios. Dios no existe. Le he clamado, he orado a Él por sanidad y no ha respondido a mi oración. Seguramente Stephen Hawking, al saber que estaba enfermo, es posible que se haya acordado de Dios. Si Dios existiera, me sanaría, pero no lo ha hecho. Muchas veces cuando Dios no responde nuestras oraciones, nos volvemos necios. Y pensamos, Dios no existe, porque si existiera, y como dicen que es un Dios de amor, me sanaría. Respondería a mi oración. La falta de evidencia de la existencia de Dios no es la verdadera razón por la que los ateos rechazan creer en Dios. Su rechazo se debe al deseo de vivir libre de las restricciones morales que Dios exige, de escapar de la culpa que acompaña a la violación de esas restricciones. Quiero vivir la vida loca, como cantaban aquí en España hace muchos años. Quiero hacer lo que me da la gana, sin tener que rendir cuentas ante Dios. Romanos capítulo 1, verso 18. Con este pasaje vamos a despedir esta reflexión. Hoy hablando sobre el necio. Y curiosamente Salomón, que fue una de las personas más necias del mundo, al mismo tiempo siendo una de las personas más sabias del mundo, nos está aconsejando. Salomón se dio cuenta. He vivido como he querido. He hecho lo que me ha dado la gana y no me ha valido para nada. Salomón nos está dando consejos en este día. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 25.
Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Que no nos volvamos necios, hermanos y hermanas. Hoy el mundo está entenebrecido. Hoy el mundo cada vez está más alejado de Dios, de los principios que Dios estableció. Hoy el mundo está contaminando muchas familias, muchas iglesias. Vemos muchos pastores, muchos hermanos en diferentes congregaciones que se están apartando de Dios por la necedad del mundo, por lo que ofrece este mundo. No seas necio. El necio dice en su corazón no hay Dios. Y Jesús dijo, si tú me niegas, yo te negaré delante de mi Padre. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Espero que no seas necio. Y espero que digas cada día a gran voz y que lo publiques en tus redes sociales y que se vea en tu testimonio. Dios es real. Hay Dios. Y Dios te ama. Y Dios me ama.